Hola, buen día. Hoy en nuestra lección hablaremos sobre hacer un huerto en casa, donde tomaremos como tema central la realización y la importancia de la composta en nuestro huerto. Y hoy te voy a explicar un poco sobre lo que es un huerto, los factores que tenemos que tener en cuenta para antes de iniciar nuestro huerto y durante el momento de tener tu propio huerto en casa. Primeramente, ¿qué es un huerto? Un huerto es el espacio específicamente diseñado para el cultivo de vegetales, hierbas y hortalizas de varios tipos. Quisiera iniciar recordando que cada plantación es diferente, por lo que cada una tiene sus distintas necesidades. Por lo que recomiendo conozcas la información básica de tu planta para que tus plantas tengan un buen desarrollo. Los factores que debemos de tomar en cuenta para iniciarla. Por eso mismo hay 3 factores que debemos de tomar en cuenta al momento de iniciar nuestro huerto, que es la temporada, la luz y el espacio. La temporada es un factor muy principal, ya que si plantas o siembras fuera de temporada, muy posiblemente tus plantas puedan morir, ya que se enfrentan a condiciones climáticas por las que no se encuentran preparadas. La luz determina qué cultivos vas a poder plantar y cuáles no, ya que cada planta tiene necesidades diferentes, entre ellas, por supuesto, las horas de luz directa que necesita cada planta, por lo que es importante encontrar un rincón en el que se tenga la luz la mayor parte del día y colocar la luz directa el tiempo que sea necesario para su cultivo. En el caso del espacio, cada cultivo tiene requisitos de espacio diferentes. Estas distancias se llaman margen de plantación y es importante tomarla en cuenta antes de iniciar tus plantaciones, ya que las plantas no tendrán suficiente espacio para crecer y se podrán enfrentar a contraer plagas, hongos y enfermedades en tus plantas. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta el volumen mínimo de planta, es la cantidad de sustrato que necesita cada planta para llegar a su estado de adulto. Estos 3 factores son esenciales, ya que lo primero que debe hacer es consultar qué cultivos se pueden sembrar justo en el momento que quieras iniciar tu huerto, qué cultivos se adaptan bien a tus condiciones de luz y cuáles se adaptan a tu espacio y cuántas de cada cultivo se debe según tu espacio. Hay que tomar en cuenta que no se puede cambiar la temporada ni la luz, sin embargo con el espacio se puede jugar, pues no hay impedimentos para cualquier espacio que tengas. Inicio de huerto. Ya iniciando con la siembra de tus cultivos, esto puede hacer de 2 formas, mediante siembra directa o mediante siembra en semilleros. La siembra directa es aquella que se hace directamente en el espacio definitivo, en el que germinará, crecerá y dará frutos. Para llevar a cabo esto se debe respetar el marco de plantación desde el principio, mojar el sustrato para que al tener contacto con la semilla con el agua se iniciará la germinación. Cuando germinan se tienen que elegir la más fuerte o grande, retirar las demás para así repetir su espacio para que pueda crecer bien. La siembra en semilleros se utiliza para proteger a las plantas en sus primeras etapas. Se siembran en pequeños recipientes dentro de un invernadero o dentro de casa para controlar las condiciones de temperatura y humedad en las primeras etapas de vida de la planta. Para llevar a cabo estas se necesitan semilleros capaces de retirar el exceso de agua para evitar encharcamientos, colocar sustrato el cual siempre debe estar húmedo sin necesidad de llegar a encharcamiento, colocar dentro de casa o un invernadero apto para las plantas. Esto ya es elección tuya. Cuando germinen, se debe nuevamente escoger la más fuerte de cada semillero y quedarse exclusivamente con ella. Al finalizar la siembra, se da inicio al mantenimiento, es decir, como dije al principio, debes conocer a tu planta para que se tenga un buen desarrollo, ya que sembraste significa que tomaste en cuenta los factores de temporada, luz y espacio, por lo que ahora se debe tomar tiempo para conocer a tu planta y tomar en cuenta el riego y el abonado. En el riego se debe tomar en cuenta las condiciones climáticas, pues no existen normas ni reglas de cómo regar tu planta, por lo que es necesario ponerle atención. Por otro lado, el abonado, las raíces absorben nutrientes a través de sus raíces, así que llega el momento en el que debemos reponerlos y abonar, por lo que es importante elegir un sustrato adecuado para tu huerto, pues vas a permitir que tus plantas crezcan sin carencias nutricionales. Sin embargo, no es suficiente
No es suficiente, llega el momento en el que se agrega abono, que es cualquier tipo de sustancias orgánicas que tengan nutrientes. Los más importantes son nitrógeno, que es para su crecimiento, potasio, refuerza raíces, y fosfato para su reproducción. A continuación les mostraré unas láminas donde les explicaremos las condiciones de temporada, luz y del espacio. A continuación te explicaré lo que debes de tener en cuenta para realizar los mejores cultivos en tu huerto. Primeramente, la luz, la clasificación por exigencia en luz. Todos los cultivos que se adaptan a las 4 horas de luz directa y a la luz indirecta o sombra vendrían siendo lo que es el tomate, la berenjena, el pimiento, calabacín, albahaca y pepino. Estos ocupan 6 horas de luz directa. Todos los cultivos que se adaptan a la luz indirecta vendrían siendo judía, guisante, haba, col, coliflor y brócoli. Estos se adaptan a 4 horas de luz directa. Los que son sin luz directa vendrían siendo lo que son las fresas, el rábano, la remolacha, lechuga, acelga, cebollino, espinaca, puerro, escarola, rúcula, cebolla, perejil, menta, zanahoria, canónigo. Estos cultivos, aunque se adaptan bien a la sombra, son más productivos con un par de horas de luz directa. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la temporada, los cultivos que puedes plantar ahora según el hemisferio en el que te encuentres. En el primer recuadro podemos ver los cultivos de primavera, que vendrían siendo judía, tomate, pimiento, berenjena, calabacín, pepino, rábano, remolacha, lechuga, acelga, albahaca, cebollino, espinaca, zanahoria, escarola, rúcula, cebolla, perejil, menta. En el otro recuadro podemos ver los cultivos de otoño, que vendrían siendo col, brócoli, coliflor, canónigo, haba, puerro, guisante, rábano, remolacha, lechuga, acelga, espinaca, zanahoria, escarola, rúcula, cebolla y perejil. Estos cultivos dependen de tu hemisferio. Tienes que tener en cuenta que cada hemisferio es diferente y tiene diferentes temporadas. También tenemos que tener presente el espacio, que vendría siendo los marcos de plantación típicos. En los cultivos de primavera tenemos el cultivo de judía, que su marco es de 30 centímetros. En el cultivo de tomate, su marco igual de 30 centímetros. En el cultivo de pimiento, su marco es de 35 centímetros. En el cultivo de berenjena, su marco es de 40 centímetros. En el cultivo de calabacín, su marco es de 90 centímetros. En el cultivo de pepino, su marco es de 90 centímetros. En el cultivo de rábano, su marco es de 5 centímetros. En el cultivo de remolacha, su marco es de 8 a 10 centímetros. En el cultivo de lechuga, su marco es de 10 a 15 centímetros. En el cultivo de acelga, su marco es de 30 centímetros. En el cultivo de albahaca, su marco es de 15 centímetros. En el cultivo de cebollino, su marco es de 15 centímetros. En el cultivo de espinaca, su marco es de 15 centímetros. En los cultivos de otoño podemos encontrar el cultivo de col, que su marco es de 40 centímetros. El cultivo de brócoli, su marco es de 60 centímetros. En el cultivo de coliflor, su marco es de 60 centímetros. En el cultivo de canónigo, su marco es de 15 centímetros. En el cultivo de haba, su marco es de 30 centímetros. En el cultivo de puerro, su marco es de 8 centímetros. En el cultivo de guisante, su marco es de 30 centímetros. En el cultivo de zanahoria, su marco es de 8 centímetros. En el cultivo de escarola, su marco es de 15 centímetros. En el cultivo de rúcula, su marco es de 15 centímetros. En el cultivo de cebolla, su marco es de 10 centímetros. En el cultivo de perejil, su marco es de 15 centímetros. En el cultivo de menta,
Su marco es de 15 centímetros. Recuerda que estos son los típicos. También los volúmenes mínimos por planta que entran en el espacio. Los cultivos que entran en 0.5 litros vendrían siendo rábano, remolacha, puerro, cebolla y zanahoria. Los cultivos que entran en 2 litros vendrían siendo lechuga, espinaca, canónigo, escarola y rúcula. Los cultivos que entran entre 2.5 y 3.5 litros vendrían siendo fresas, albahaca, cebollino, perejil y menta. Los cultivos que entran en 16 litros vendrían siendo tomate, berenjena, pimiento, judía, guisante, haba y coliflor. Y los cultivos que entran en 20 litros vendrían siendo pepina y acelga. Y los que entran en 40 litros, calabacín. También tenemos que tener presente que cada planta puede desarrollar diferentes tipos de volúmenes para su desarrollo. Espero que les esté agradando la lección. Les pondré una cápsula de la importancia de los huertos en casa. Los huertos urbanos, una excelente alternativa de espacios verdes en casa. Los huertos urbanos son una manera sustentable y eficaz de producir nuestras propias plantas y vegetales de autoconsumo. Ya sean estas plantas medicinales, ornamentales, hortalizas, aromáticas o frutales. Beneficios de los huertos urbanos. Además de convertirnos en agricultores de la tierra y tener mucho más contacto con la naturaleza, las grandes ventajas de estas técnicas ecológicas incluyen otros beneficios al medio ambiente, como la de reciclar y reutilizar materiales resistentes, como las botellas de plástico, alambres, botes de aluminio, tiras de plástico, vidrios, tubos de PVC, etc. Así como también el crearnos conciencia ambiental al reducir el consumismo y hacer sustentable nuestra forma de vida. También evitamos encontrarnos con plantas y vegetales que no sabemos si han sido tratados con agroquímicos agresivos que afectan nuestra salud y nuestra economía. Los huertos urbanos nos permiten tener a la mano aquellas plantas que más nos agradan y no podemos encontrar con facilidad. Otros beneficios de los huertos en casa es que requieren de muy poca manutención. Obtenemos un mayor número de plantas por superficie. Tienen un alto valor estético ya que estimula tu creatividad y lo mejor es que puede ser una actividad apta para todos, niños, adultos, mayores y personas con discapacidad. Entremos en nuestro tema, compostar. Les quiero mostrar en nuestra siguiente cápsula los beneficios al planeta de realizar composta en casa. Cada persona produce media tonelada de basura al año. ¿Pero dónde va a parar toda esta basura? Con el sistema habitual, esto es lo que pasa. Casi un 70% acaba abandonada en vertederos, acaparando tierras y privándolas de otros usos. Son focos de infección y transmisión de enfermedades. A su vez, en poco tiempo producen lixiviados, contaminan suelos y aguas subterráneas, aguas que en ocasiones se utilizan para consumo humano o riego. Además, liberan al aire cantidades de gas metano y dióxido de carbono, ambos gases de efecto invernadero. Pero no siempre nuestra basura acaba en vertederos. La mitad de los residuos son incinerados. En Mallorca es el 85%. La quema salvaje de recursos naturales en la incineradora emite a la atmósfera sustancias muy tóxicas para nuestra salud y el medio ambiente, además de dióxido de carbono, que agrava el cambio climático. Afortunadamente existe otra vida mucho más lógica y beneficiosa para la materia orgánica que desechamos. Es muy fácil. ¿Ya sabes cuál? Si la Administración apostara por la recogida separada de los residuos orgánicos en origen, se recuperaría este valioso recurso para hacer compost, retirándolo de la cadena de gestión que lo despilfarraría en vertederos e incineradoras. En las plantas de compostaje se formaría un compost de calidad sin restos inorgánicos para nuestras huertas y campos, sustituyendo así los abonos químicos. Aportando compost, devolvemos materia orgánica a los suelos, mejorando su salud. Ayudaríamos a detener el riesgo de desertificación que amenaza a gran parte de la superficie y contribuiríamos a frenar el cambio climático, fijando carbono en el suelo. Pero las plantas de compostaje no son la única alternativa. También podemos hacer nuestro propio compost con compostadoras domésticas en casas con jardín y vermicompostadoras en pisos.
Realizando compostaje doméstico evitaríamos la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono derivadas del transporte y reduciríamos prácticamente la mitad de la bolsa de basura. ¿Qué camino escoges? Reduzcamos el consumo de recursos naturales y la generación de residuos. Practica el compostaje en casa, con tus vecinos, en el trabajo. Reivindica a la administración que apueste por el compostaje. Por tu salud y la de la tierra. También está en tus manos. Para realizar la composta, uno de los pasos principales es identificar qué tipos de materiales de residuos orgánicos ocupamos para la realización de nuestra composta. Les explicaré sobre la composta en casa. Un ejemplo natural de composta es cuando los árboles sueltan hojas, semillas, flores o frutos que luego se reintegran sirviendo como fertilizantes para alimentar distintos organismos. La vida en la ciudad nos aleja de la naturaleza en muchos aspectos, mientras que el concreto y el pavimento impiden que las plantas se desarrollen por donde deberían. Para ayudar a fertilizar, sembrar y mantener nuestro contacto con la tierra, se puede crear zonas con ciertos tipos de composta en casa, con nuestros desechos orgánicos. Esto sirve además para reciclar y darle mejor uso a lo que normalmente depositamos en un bote de basura. Aquí te presento algunas técnicas de composta. Este tipo es caliente, su base es el estiércol, puede ser de borrego, caballo, res o conejo. La tierra y el agua se debe preparar al aire libre, a media sombra, con ramas. Coloca una capa de materiales orgánicos como hojas, paja o pasto podado y humedece un poco para ayudar a la descomposición. Cúbrela con una lona o plástico, esto hará que la temperatura aumente hasta los 60 grados centígrados y también ayudará para evitar que la lluvia y el empape y el sol la sequen. Otro tipo de composta es el café. Después de preparar tu café, no tires el sobrante en el filtro. Los materiales en descomposición de nuestro café se puede utilizar como fertilizantes y como abono en nuestro jardín. Los residuos de café se descomponen de forma rápida. Lo único que tienes que hacer es reservar el café sobrante en el filtro de tu cafetera, extenderlo en una charola y dejarlo secar por un par de horas al sol, ya que esto se coloca en un agujero que se cubre y está listo para sembrar en unas semanas. La acidez de los granos molidos aportarán nitrógeno al suelo, lo que atraerá a más gusanos, a las babosas, a las hormigas y a los caracoles, que se comen los vegetales y las plantas. Finalmente, el café mantendrá la tierra en una temperatura ideal para evitar el crecimiento de plagas que podrían afectar a las semillas. Otro tipo de composta son las lombrices. Las lombrices de tierra son organismos de los que podemos aprovechar para mejorar la vida de las plantas, generando muchos nutrientes. La lombricomposta es un método cada vez más popular. Para elaborar la lombricomposta se introducen las lombriz rojas, que a veces se puede encontrar en el estiércol de vacas y caballos, también llamadas lombriz california. Si creamos las condiciones óptimas para que se desarrollen las lombrices, nos pueden elaborar un humus, abono de excelente calidad. En un recipiente con una tapa se agregan desechos orgánicos, se tapa con tierra. Después de una semana se introducen las lombrices.
Se siguen añadiendo desechos orgánicos frescos mientras las lombrices se reproducen y comen desechos ya medio podridos. Después de 2 o 3 meses se empezará a cosechar la tierra. Otro tipo de composta es avicompostaje. Estas compostas involucran aves como gallinas. Para hacer la composta de estiércol de gallina, primero necesitamos desparramar aserrín en el suelo del gallinero para absorber el mal olor. Este aserrín es muy beneficioso para la composta. Se deberá remover el estiércol incluyendo el aserrín del suelo y formar con ella una pila de composta. Es beneficioso si además agregas a la pila de composta material vegetal como cortes de pasto, hojas secas, entre otras cosas. Semanalmente remueve el estiércol para que el compostaje sea uniforme. En promedio, la composta de gallinaza tarda de 6 a 9 meses en hacerse de manera adecuada. Como regla general, la composta de gallinaza está listo cuando se convierte en una tierra fina y con olor agradable. Elaboración de composta. La composta es un abono muy sencillo de elaborar que mejora la tierra y fortalece las plantas debido al reciclaje de nutrientes que se produce cuando se descomponen los restos orgánicos. Puedes elaborar la composta en el suelo, en un cajón de madera o en contenedores que permiten el paso del aire. Para extraer, mover y cortar materia, utiliza una pala y tijeras de podar. Forma una primera capa con ramas gruesas para permitir que el aire pase por debajo de la composta. No excedas los 30 centímetros de altura. En la segunda capa, mezcla restos de vegetales como corteza, rastrojo, podas de tallos jóvenes o papel troceado, con una altura total no mayor a 20 o 25 centímetros. También puedes incluir bagazos, cáscaras de fruta, hojas, césped, hortalizas, paja, ramas podadas y aserrín. Después, en la tercera capa, agrega estiércol fresco o semifresco, de 8 a 10 centímetros de altura. Puedes utilizar estiércol de caballos, chivos, vacas, borregos, conejos y gallinas, entre otros. Coloca también cenizas o cáscaras de huevo para agregar calcio y otros minerales a la mezcla. Por último, añade una capa de composta madura o tierra orgánica de monte, de 2 a 5 centímetros de altura. Antes de agregar los elementos a la composta, verifica que no contengan sustancias tóxicas o no permitidas. No utilices maleza, pues es probable que contenga semillas, las cuales pueden germinar invadiendo tu cultivo. Plantas y frutos enfermos o podridos. Carne, huesos y pescado, pues producen malos olores. Ceniza y aserrín de madera tratada o aglomerados. Pegamentos y barnices, ya que son tóxicos. Materiales no orgánicos o biodegradables, como plásticos o vidrio. Excremento humano o de animales domésticos, debido a que contienen microorganismos que pueden provocar enfermedades. Cuida que los elementos de tu composta no se pudran. Esto puede pasar principalmente por falta de aireación. Para evitarlo, remueve la mezcla mínimo una vez al mes. Exceso de humedad. Verifica la cantidad de humedad de tu composta, tomando con la mano un puñado y presionándolo para comprobar que no escurre líquido. En caso de que sí ocurran gotas, deberás agregar material seco y mover nuevamente la composta. Por otro lado, si se desmorona, significa que está muy seco y debes humedecerlo. Tu composta estará bien elaborada si mantiene una temperatura de 40 a 60 centígrados, dado al proceso de fermentación. Para saber si tu composta está lista, deberás verificar que tenga las siguientes características: color marrón o negruzco, olor a bosque, frío al tacto, pH cercano a la neutralidad, 7, sin restos identificables de materiales utilizados, excepto restos de ramas o piñas, en caso de haber utilizado. Por cada 100 kilogramos de restos orgánicos puedes obtener 30 kilogramos de abono. Aplica el abono en los surcos antes de sembrar y coloca una capa de 5 centímetros en la superficie a modo de acolchado, después de que haya germinado tu cultivo. Debes abonar la tierra una vez al año, en otoño o en el caso de climas cálidos, en invierno.
El abono que no utilices lo puedes almacenar en sacos o bolsas cerradas herméticamente. Presiónalo y verifica que no desprenda líquido. Evita usar bolsas de plástico, ya que puede pudrirse por la falta de oxígeno. Esto ha sido todo por esta lección, espero que les haya gustado y les sirva para la realización de su huerto, tomando en cuenta los puntos que vimos en la lección. Les agradezco mucho la atención brindada y los espero en la próxima lección.